Bien chicos, buenos días. Como les decía, hoy en clase de química nos toca hablar acerca de la unidad química de masa. Todos los elementos químicos les mencionaba que tienen un peso atómico, ¿no es cierto? Una masa atómica, ¿no? Todos los elementos, por eso se les ha pedido su tabla periódica, todos los elementos tienen peso o masa atómica. Pero al combinarse forman compuestos químicos. Estos compuestos químicos tienen también una masa molecular. Esta masa molecular se va a componer o se va a formar o se va a calcular a través de la cantidad de átomos que tenga cada elemento que forma el compuesto, además de la masa atómica del elemento químico. ¿Correcto? Entonces, tenemos acá algunos conceptos, ¿ya? ¿Qué cosa vendría a ser la masa atómica? La masa atómica, Ma, vendría a ser pues el peso atómico que tiene el elemento químico, ¿verdad? Eso vendría a ser básicamente lo que es la masa atómica. Es el peso o masa del elemento químico. ¿Correcto? Este peso o masa se mide en UMA. Esa es la unidad, ¿ya? En UMA. En UMA, ¿ya? Pero profesor, ¿qué es UMA? Ahorita vamos a describir qué cosa es UMA, ¿ya? ¿Qué cosa, profesor, es una UMA? No. Una unidad de masa atómica, está su nombre ahí. Unidad de masa atómica, esas son las siglas de UMA, unidad de masa atómica, ¿correcto? Lo más pequeñito de un átomo, ¿ya? Eso es una UMA. ¿Y qué cosa es la UMA? ¿Cómo la podemos definir? Como la duodécima parte, ¿no es cierto? La duodécima parte de un isótopo de carbono 12. Eso es como definimos a la unidad de masa atómica. La duodécima parte de un isótopo de carbono 12. ¿Qué cosa es una UMA? La unidad de masa atómica. ¿Y cómo la definimos? Como la duodécima parte de un isótopo de carbono 12. ¿Correcto? Eso es. Ahora, ¿una UMA la podemos expresar en gramos? Sí. ¿Una UMA la podemos expresar en gramos? A ver, vamos a colocar acá. Para que no lo olviden, lo tomen en consideración, ¿ya? Una UMA va a ser igual a 1,66 multiplicado por 10 a la menos 24 gramos. ¿Correcto? Una UMA es equivalente al producto de 1,66
por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ya? Eso puede ponerse. Sí, yo pues lo podría poner, pero quiero aclararlo mejor así para que no hayan dudas. Después me van a preguntar, Yo puedo poner. profe, ¿qué es GR? Gramos. Claro, si tú lo entiendes, no hay problema ahí. Profesor, no puede mover su. No. No es GR, profe, es G. Es GRL. Así es. ¿Qué cosa vendría a ser masa molecular? Es la suma de las masas de una molécula. Profesor, parte de un qué? De una molécula. ¿Correcto? ¿Y qué necesitamos para saber la masa molecular? Necesitamos saber el peso o la masa atómica de los elementos que conforman el compuesto. ¿Ya? Además de la cantidad de átomos que tiene cada elemento. Mira acá, tenemos dos ejemplos sencillos. Uno, el primer ejemplo es H2O, que es agua, ¿verdad? Todos sabemos que H2O es agua. Quiere decir que acá hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Recuerda que el 1 no se coloca, ¿verdad? En fórmula química. Entonces, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y es aquí, y lo vamos a colocar, ¿eh? Mira. Aquí vamos a tener así. Para que veas cómo se hace, ya luego no lo vamos a hacer de esa manera. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Profe, ¿y para qué quiero aclarar eso? A ver, mira, a ver. Como tienes dos de hidrógeno, ¿correcto? Dos átomos de hidrógeno, dos, porque representan los dos átomos de hidrógeno. Eso se va a multiplicar ¿por quién? Eso se va a multiplicar, coges tu tablita periódica, coges tu tabla periódica y buscas el elemento hidrógeno. Y el elemento hidrógeno, su masa atómica dice 1,008. Y la masa atómica no se coloca en decimales, sino redondeo. Entonces es 1. ¿Correcto? La masa atómica del hidrógeno es 1. No se puede redondear. Dos átomos, 2. ¿Por quién? Por la masa atómica del hidrógeno, en este caso, que es 1. Más. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno? 1. Colocamos el 1. Multiplicado por la masa atómica del oxígeno. Y la masa atómica del oxígeno es 16. 15,99916.
se puede, creo. Simplemente calculamos. 2 por 1, 2. 1 por 16, 16. 2 más 16, 18. Quiere decir que la masa atómica del agua es 18 1. Pasamos a hacer el segundo ejemplo. Tenemos el dióxido de carbono. Para hacer el dióxido de carbono, tú te das cuenta que el carbono, ¿cuántos átomos tiene? El carbono, ¿cuántos átomos tiene? 1. Y el oxígeno, 2. Entonces, empiezas. Y también lo voy a hacer de esa manera por acá. Por acá tienes un átomo de carbono. Profesor, es 12 carbono, porque no se puede enrollar. Un átomo, perdón. En masa atómica de carbono no se puede enrollar. ¿Quién te ha dicho? ¿Qué? La masa atómica del carbono es 1. Acá. No estoy hablando de la masa, la cantidad de átomos que tiene el carbono. Una cosa es la cantidad de átomos y otra cosa es la masa atómica. Por eso estoy desagregando de esa manera. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? 2. 2 multiplica la masa atómica del hidrógeno, que para eso recurres a tu tabla, es 1. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno acá? 1. 1 por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Acá, la cantidad de átomos del carbono es 1. Un átomo de carbono. Y acá la cantidad de átomos del oxígeno, 2. Átomos de oxígeno. Entonces, acá vamos a tener esa cantidad de átomos para cada elemento. Y eso, la cantidad de átomos, la vamos a utilizar. Como es 1 de carbono, 1 multiplica a la masa atómica del carbono. Y la masa atómica del carbono es 12. Más 2 de oxígeno, 2, que multiplica a la masa atómica del oxígeno, que ya sabemos es 16. Entonces tenemos 1 por 12, 12. 2 por 16, 32. 12 más 32, 44. ¿Qué? Más. Ya está. En el examen van a suceder algunas cositas. Se te van a dar las masas atómicas de los elementos que intervengan en los compuestos donde se te pida hacer el cálculo de la masa molecular. Yo te pido la masa molecular de un compuesto y yo te voy a dar las masas atómicas de los elementos que intervienen. ¿Correcto? O en su defecto, se te va a permitir utilizar tu tabla periódica. ¿Ya? Ejercicio de aplicación. Primer problema, dice, determinar la masa molecular de los siguientes compuestos. Aquí tenemos 3 casos particulares. ¿Correcto? 3 casos particulares. Primer caso, estamos hablando del amoníaco. Amoníaco acá. Y tenemos entonces que desagregar esto. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? 1. Entonces, mira, 1, ¿por qué 1? Porque no hay nada y se sobreentiende que está en la unidad. Un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Con eso ya puedes desarrollar. ¿Por qué?
Porque como tienes un átomo de nitrógeno, 1 por el átomo que tienes 1, eso va a multiplicar a la masa atómica del nitrógeno. Y la masa atómica del nitrógeno es 14. Más 3 átomos de hidrógeno multiplicado por la masa atómica del hidrógeno, que es 1. 1 por 14, 14. Más 3 por 1, 3. 17 UMA. Ya está. 1 porque es un átomo. 14 porque es su masa atómica según la tabla periódica. La masa atómica del nitrógeno. Tú buscas el elemento químico y ves, depende de la tabla, lo puedes encontrar abajo o lo puedes encontrar sobre el símbolo, un número decimal. En este caso dice 14,007. Y trabajas con 14, no trabajas con el decimal. En el siguiente que tú tienes, ¿qué vas a trabajar acá? Vas a trabajar con ¿cuántos átomos de hidrógeno? 2 átomos de hidrógeno. Tienes 3 elementos, ¿no? Sí. Entonces tienes acá 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. El último lo vamos a hacer sin hacerle el agregado, ¿ya? Entonces mira, tú ya sabes, 2 de hidrógeno, 2. La masa atómica, 1. Más un átomo de azufre por 32 es el peso o la masa atómica del azufre. 32. Más 4 por 16, que es la masa molecular o el peso o la masa atómica del oxígeno, ¿no? 16. ¿Cierto? 15,999, ¿no? Entonces, mira, 2 por 1, 2. 1 por 32, 32. 4 por 16, 64. Lo demás es sumar 34, 98 UMA. El siguiente, ¿qué era esto? Este es el amoníaco, ¿esto qué era? Ácido sulfúrico, ¿no? Y este compuesto es glucosa. Mira, pregunto, empiezo acá. ¿Cuántos átomos tiene? 6. ¿Por cuánto? 12. Por 12 su masa. Más 12, ¿no? 12 átomos, ¿por quién? Por el hidrógeno que tiene 1 de masa. Más 6 por 16 es su masa. 6 por 12, 72. 12 por 1, 12. Más 6 por 16, 96. Aquí, ¿cuánto es? 84, 180, ¿verdad? No, profe. 181. 72 más 12, 84. 84 más 6, 90. Más 90, 180. Profe. ¿Por qué el 72 más 2? Profe. 72. Profe, ¿lo puedo copiar sin poner un átomo? No, tienes que copiarlo así tal cual, por favor. Ahora sí voy a copiar. ¿Podemos copiar? Sí. A ver, chicos.
Pregunta, esto, ¿está claro? Sí. Tabla. Profe, no está claro que no traje tabla. Profesor, Tu masa atómica está acá. Tu masa atómica, acá, cuidado, hijo, no tapes. Hidrógeno, dice acá. 1,00794. Eso es tu masa. 1 nada más coges, porque no lo vas a redondear a 2. Acá el nitrógeno. ¿Cuál es su masa del nitrógeno? 12 del carbono, porque es 12,01, 79904, 79 del oxígeno, 15,999, redondeas a 16. ¿Cómo pasa con el redondeo? A ver, chicos, si tienen problemas con el tema de decimales, si ustedes tienen, a ver, escuchen, si ustedes tienen 8,0, 8,1 y siguen los números, ¿ah? Tienes 8,2, 8,3, 8,4. Todos estos se mantienen en 8. Todo lo que tenga que ver con estos decimales, del 0 al 4, se quedan como 8. Como se quedan como 8, como 18, como lo que fue la parte entera. Pero si fuera 8,5, en adelante, 6, 7, 8 o 9, ya esto se redondea de frente a 9. Eso tienen que tenerlo claro. Si yo tengo una masa atómica como 15,99 y pico, esto lo tengo que redondear a 16. ¿Por qué? Me fijo solamente en el número que está después de la coma. Si es 5 o mayor a 5, el número que está acá aumenta una unidad. ¿Listo? Si el número es 1,007, lógicamente después de la coma, ¿quién está? El 0. Entonces se queda en 1. No cambia. Va a cambiar si el decimal empieza en 5 o en más de 5. Ya, eso para que les sirva al momento de poner su masa atómica. Repito, voy a trabajar con el número de átomos del elemento. Si no hay nada debajo del elemento, se sobreentiende que está 1. Por eso que decimos que para el nitrógeno, un átomo. Para el hidrógeno, 3 átomos. Para el hidrógeno, 2 átomos acá. Para el azufre, 1. Y para el oxígeno, 4. Para el carbono, 6. Para el hidrógeno, 12 átomos. Para el oxígeno, 6. Una cosa es lo que ven tus ojitos acá, que es la cantidad de átomos que tiene el elemento, y que lo vas a notar. Mira, este 6 está acá. Este 12 está acá. Este otro 6 está acá. Pero, profe, está multiplicando por algo. Está multiplicando por la masa atómica del elemento. Tú debes colocar ese numerito acá y lo debes multiplicar por la masa atómica del elemento. En este caso del carbono, 12. En este caso del hidrógeno, 1. En este caso del oxígeno, 16. Cada uno de estos numeritos multiplica por la masa atómica del elemento al que corresponde. Y lo demás es operación pura aritmética, multiplicación y luego suma. A ver, por esta fácil. Vayan copiando algunas preguntas que voy a colocar aquí siguiendo los ejercicios de aplicación para que tú vayas resolviendo también, ¿ya? A ver, chicos, mientras yo voy anotando los ejercicios, voy haciendo preguntas. La masa atómica de los átomos, es medido ¿en qué?
La masa atómica de los átomos es medida o expresada en UMA. ¿Qué cosa es la UMA? La unidad de masa atómica. Sigan copiando. Vamos a anotar por acá. Segundo ejercicio de aplicación. Profe, si yo ya acabé, ¿puedo copiar con usted? Sí. Mi profesor, ¿vale que unidad de masa atómica la duodécima parte de un qué? De un isótopo de carbono 12. Un isótopo de carbono 12, ¿qué más? Ya pues, determina la masa molecular. Profe, yo puse 2 ejercicios de aplicación. ¿Más molecular? Dos átomos y un átomo. Profe, ¿son parecidos a los que hemos hecho? Son iguales. Profe, manténlo arriba. Profe, una cosa, ¿cuánto me dan los exámenes? Profe, profesor, Dime. ¿cuánto me dan los exámenes? Hoy día seguramente, ¿ya? ¿Por qué, profe? Profesor, ¿por qué? Profe, tengo que poner que tiene un átomo, 2 átomos. Profesor, ¿no me da los días? Ya, porque va a tener que por lo menos que son emergentes. No, estos, ¿ves? Oye, ¿qué
átomo C y abajo dice 2 átomos. Pero yo sé. ¿Cuál es 18? 19 por 9. 9 más 9, 18. Entonces 19 por 9. ¿Por 9? 5 sola. La multiplicación como la toma por la primera de la 8 por 8, 64. Mira. Este es una multiplicación. La fruta es igual a la multiplicación, solamente gira así. Gira así. La copiamos. Dos y 5, profe. 4. Profe, en la 3 es carbono 2 y hidrógeno 5. Profe. Sí. A inicios de clase cuando yo hacía. Profe, el OH está junto o separado. Bien. Aquí continuamos con el cálculo. Determina la masa molecular de ese compuesto que tiene un átomo de hidrógeno, uno de carbono, uno de yodo y 3 de oxígeno. Entonces, como tenemos uno de carbono, ponemos 1, porque es 1 de carbono. El carbono tiene como masa 12.
más Pero Nacho. 1 de carbono. Ah, Miento, hidrógeno, ¿no? Perdón. Hidrógeno. está mal. Hidrógeno. Un átomo de hidrógeno por su masa del hidrógeno que es 1. Luego tenemos un átomo de carbono por la masa del carbono que es 2. Más un átomo de yodo por la masa del yodo que es 126. Más 3 átomos de oxígeno por la masa del oxígeno que es 16. Desarrollamos. Aquí te da 1. Aquí 1 por 12 será 12. 1 por 126, 126. Y 3 por 16, 48. Aquí tenemos 13 más 126 más 48. ¿Esto cuánto es? Esto será 139, 139, 179, 187. 187 UMA. Determina la masa molecular de este compuesto, donde tenemos 2 átomos de carbono, tenemos 5 átomos de hidrógeno, tengo un átomo de oxígeno y además otro átomo de hidrógeno por acá. Para el carbono tenemos 12, o sea, lo multiplicamos por 12, más. Para el hidrógeno es 1, o sea, lo multiplicamos por 1, más. Para el oxígeno es 16, lo multiplicamos por 16 a ese átomo de oxígeno. Y más, para el hidrógeno, 1 por 1. 2 por 12, 24. 5 por 1, 5. 1 por 16, 16. Y 1 por 1, 1. 24, 29. 29, 45, 46. 1. ¿Cuál es la masa atómica del carbono y oxígeno respectivamente? La masa del carbono es 12 y la masa del oxígeno 16. Allí está la respuesta. Simplemente vemos en la tabla cuál es su masa y ya está. Los que mayormente se van a utilizar son el hidrógeno 1, el carbono 12, el oxígeno 16. Eso es lo que normalmente se va a utilizar, esos elementos, casi siempre. ¿Por qué? Porque se van a combinar siempre con esos elementos, con el hidrógeno y el carbono. A ver, ¿cuánto equivale una UMA en gramos? Habíamos dicho que eso equivale a 1,66 multiplicado por 10 a la menos 24 gramos, ¿no es cierto? A eso equivale. Número 6. Calcula la masa molecular de este compuesto químico. Ya sabemos, 2 de hidrógeno multiplica a 1 que es su masa, más 1 de carbono que multiplica a su masa que es 12, más 2 de oxígeno que multiplica a su masa que es 16. 2 por 1 es 2, más 1 por 12 es 12, más 2 por 16 es 32. Acá tendremos 14, 46, ¿verdad? 46 UMA. Determina la masa molecular de este compuesto. Tenemos un átomo de hidrógeno que multiplica a 1 que es su masa molecular, más un átomo de bromo que multiplica a su masa molecular que es... ¿A dónde se fue el bromo? Se me perdió.
que es 79.904, 80, así es. 80 más 2 de oxígeno multiplicado por su masa, que es 16. 1 por 1 es 1, 1 por 80 es 80 y 2 por 16 es 32. Esto será 81, 113. UMA. Y de esa manera estaremos desarrollando nuestros ejercicios. Recuerden, importante, ¿qué cosa es? Importante es tomar en cuenta, en consideración, la cantidad de átomos que visualizamos en el compuesto. Estos son los átomos que deben ir anotados en el desarrollo. Y esa cantidad de átomos van a multiplicar siempre a la masa atómica del elemento. Y esa masa atómica lo encuentras en tu tabla periódica. Profe, ya acabé con usted. Ahora voy a enviar la imagen De hecho, acabé. al grupo de la tarea que se va a dejar el día de hoy. Recuerden, les dije acá, ¿por qué se tomó un átomo? Porque aquí se sobreentiende que está 1. ¿Por qué por 1? Porque 1 es la masa del hidrógeno. ¿Por qué se tomó 1 acá? Porque hay 1 que es un átomo de carbono. Cuando no hay nada es 1. ¿Por qué 12? Porque 12, según la tabla periódica, es la masa del carbono. 1 de yodo por 126, que es la masa del yodo. 3 de oxígeno por 16, que es la masa del oxígeno. Lo demás es multiplicación y luego suma para determinar la respuesta, ¿ya? La masa atómica del carbono y del oxígeno lo encuentras en la tabla periódica. Del carbono es 12, siempre trabajamos redondeo, y el oxígeno es 16. ¿Cuánto equivale una UMA en gramos? Lo vimos en la teoría. 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. La masa molecular de este elemento, lo mismo, 2 de hidrógeno por su masa, que es 1, 1 de carbono por su masa, que es 12, 2 de oxígeno por su masa, que es 16, 2 por 1, 2, 1 por 12, 12, 2 por 16, 32. Lo demás es operación, nada más, operación matemática. Espero haya quedado claro.